Hola, mi nombre es Mauricio Capa, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica de Machala y junto a mi compañera Escales Salvatierra, el día de hoy vamos a hablar acerca de la confidencialidad y el consentimiento informado, las cuales forman parte de la materia de salud comunitaria, la cual está dirigida por el doctor Jorge García Maldonado. Confidencialidad. La confidencialidad es la cualidad o propiedad de la información que asegura el acceso restringido a la misma y solo por parte de las personas autorizadas para ello. También va a aplicar un conjunto de acciones las cuales van a garantizar la seguridad y manejo de esta información. Confidencialidad en los documentos con información de salud. Por documentos que contienen información de salud vamos a hacer referencia a historias clínicas, resultados de exámenes de laboratorio y también tarjetas de registro de atenciones médicas, las cuales hay indicaciones de diagnóstico y tratamiento. El uso de estos documentos que contienen información de salud no se podrá autorizar para fines distintos a los concernientes a la atención del usuario, también a evaluación de calidad de servicios, análisis estadísticos, investigación o docencia. Toda persona a la cual esté encargada de la elaboración o tenga acceso a su contenido está en la obligación de guardar la confidencialidad respecto a la información que consta en estos documentos antes mencionados. El derecho a la información y la confidencialidad. El profesional de salud informará de manera oportuna a los usuarios sobre su diagnóstico, estado de salud, pronóstico, tratamiento, riesgo y también posibilidades de complicaciones derivadas del uso de medicamentos y también la utilización del procedimiento a los que se estarán expuestos. También para brindar una información relevante del estado de salud de los usuarios y a sus acompañantes será necesario contar con la autorización explícita del usuario. En caso de que el paciente sea menor de edad, la autorización será otorgada por su representante legal en caso de que la persona que se encuentra temporalmente o definitivamente privada de la capacidad de expresar su consentimiento por cualquier medio o caso de un fallecimiento del paciente, se podrá brindar la información a su pareja, conviviente, pareja por unión libre o un familiar de segundo grado de consanguinidad y de primera de afinidad. Datos confidenciales en la relación clínica. Los datos confidenciales del profesional de salud. El profesional de salud, como el paciente, va a ostentar los mismos derechos de controlar el uso de la información concerniente a la propia salud y aspectos relacionados con ella, como creencia, valores u orientación sexual. La protección de estos datos debe ser especialmente cuidadosa porque cualquier ruptura de la confidencialidad va a repercutir directamente en el entorno laboral del paciente y también va a filtrar datos que afecten el ámbito de la gestión libre y privada. Los datos confidenciales de los pacientes. Los profesionales de la salud están obligados a refrenar la divulgación de la información obtenida de un paciente y procurar que esta información no sea inapropiadamente difundida ni transmitida, de forma que pueda lesionar la imagen pública y social de los enfermos o lesionar su autopercepción que tiene sobre el propio individuo o la propia autoestima. La información como proceso inherente a la asistencia debe proporcionarse fundamentalmente y únicamente al paciente y hacerlo partícipe de ella, a todas las personas a las cuales él autorice conocer esta información. Cuando el paciente no puede participar por alguna circunstancia en este proceso, el profesional, concretamente el médico, como mayor garante del bienestar del paciente, debe establecer los límites de quiénes y hasta qué punto pueden tener acceso a esta información. Confidencialidad y el menor maduro. El término menor maduro va a hacer referencia a aquellos individuos menores de edad desde el punto de vista legal, pero con la capacidad suficiente para involucrarse en la toma de decisiones. Este término más adecuadamente sería de el niño o adolescente. Según la ley establece que la mayoría de edad médica de la salud es a los 16 años. El derecho de la confidencialidad está directamente vinculada con el consentimiento informado. En caso de que el menor a la ley regula lo siguiente. En primero, se solicitará el consentimiento por representación en menores de edad sin una capacidad de comprender la intervención a criterio facultativo, y este consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión de que tiene este joven de 12 años cumplidos adecuado a la circunstancia.
En menores emancipados o mayores de 16 años no cabe presentar este consentimiento facultativo. Se informará a los padres y su opinión se tendrá en cuenta en la toma de decisiones. En caso de que el paciente, según el criterio del médico que asiste, carece de una capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Definición del consentimiento informado en la práctica asistencial. Este proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación que va a existir entre el profesional de la salud y el paciente capaz, por el cual esta persona autónoma de forma voluntaria tenga la decisión de aceptar, negar o en tal caso revocar la atención de la salud. Este consentimiento informado es uno de los instrumentos lo cual busca asegurar que el paciente reciba toda la información necesaria sobre el tratamiento y de la misma manera tenga el motivo de la decisión autónoma. De tal caso, como mencioné anteriormente, aceptar, negar o revocar la intervención de la salud, y de esta manera que se refrenden los acuerdos que existen entre el profesional de la salud y el médico para buscar las mejores opciones de atención, cuidado en cada uno de los casos que se presenten. Consecuencias, beneficios del consentimiento informado. Bien, por parte del médico, lo que el consentimiento informado va a permitir es que después de la intervención existan menos quejas y consultas irrelevantes. También lo que permite es que existan menos reproches y denuncias en caso de complicación. Y también lo que va a permitir es que el paciente esté más informado, esté más comprometido y cooperativo con el tratamiento. Por parte del paciente, lo que va a hacer es aclarar la información, alivia temores y también va a permitir corregir ciertas ideas erróneas que perciba del tratamiento. También lo que va a permitir es que el paciente reciba una educación sanitaria que esté ajustada a su necesidad y pueda planificar y adaptarse de mejor manera a los problemas que se puedan presentar en el futuro. Para la relación entre el médico y el paciente, este consentimiento va a producir un mayor acercamiento y confianza y disminuye el recelo que exista entre ambas partes. Condiciones del consentimiento informado. En primer lugar, hay que disponer de la información suficiente. ¿A qué se refiere esto? Es que se debe dar la información para tomar la decisión en cuestión. También suele ser necesario suministrar información que pueda influir en las decisiones razonables del sujeto. También una lista interminable de todos los riesgos del tratamiento, lo único que van a lograr es atemorizar al paciente y que pueda suscitar el rechazo irracional al tratamiento. En segundo lugar, hay que comprender la información adecuadamente, ya que el objetivo de la información es que el enfermo adquiera una impresión más realista sobre su propio estado y que realice una evaluación auténtica de las alternativas que se le están ofreciendo. También hay que asegurarse el médico de que el paciente comprende y elabora la información. Debe invitarle al paciente a hacerle preguntas las cuales puedan mejorar la comprensión del paciente, y también asegurarse el médico de que el propio paciente está comprendiendo dicha información. También puede solicitar que narre o resuma el procedimiento y también que se le expliquen sus riesgos y sus beneficios. En tercer lugar, estar libre para decidir de acuerdo a sus propios valores. Hay que tener en cuenta de que es fácil influir debidamente en la decisión del enfermo con respecto a los valores propios que maneje. En cuarto lugar, ser capaz de tomar la decisión en cuestión. Bien, hay que comprender que al médico es el responsable de determinar si el paciente es capaz o no de tomar una decisión respecto al tratamiento. Existe la capacidad para decidir cuando se posee un conjunto de aptitudes para tomar dicha decisión. Una de estas es darse cuenta de la situación y las expectativas razonables. También comprender la información
relevante que se le está administrando. También razonar sobre las opciones que se le ofrece de acuerdo a los objetivos personales y a los valores propios, y comunicarse verbalmente o no con el personal sanitario para tomar la mejor decisión posible. ¿Cuándo se aplica el consentimiento informado? El consentimiento informado se aplicará en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o preventivos luego de que el profesional de la salud explique al paciente en qué consiste el procedimiento, los riesgos, los beneficios, las alternativas a la intervención de existir estas y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene. Un riesgo mínimo son los que no van a causar un deterioro importante en la calidad de vida y no son susceptibles de convertirse en mayores. Estos no son importantes para la toma de decisiones clínicas. Se considera un riesgo mínimo cuando la posibilidad de daño o molestia anticipada en el proceso clínico no es mayor de lo que se presenta durante un examen físico de rutina o pruebas psicológicas. Por ejemplo, los procedimientos como análisis de orina, la toma de sangre obtenidas por punción venosa, un electroencefalograma, pruebas de alergia, el uso de estándares de pruebas psicológicas, entre otros. ¿Y cuándo es un riesgo mayor? En procedimientos de atención de la salud en el cual las posibilidades de afectar a la persona son significativas. Estas incluyen las intervenciones médicas en las que hay un mediano o alto peligro de ocasionar la muerte, de afectar la identidad o la integridad de las personas por diversas vías y en particular cuando existe la probabilidad de causar incapacidades significativas o persistentes, lesiones prolongadas o daños permanentes en las personas. De manera obligatoria se dejará constancia por escrito de la autorización del paciente para efectuarse un procedimiento médico en los siguientes casos. Primero, en las intervenciones quirúrgicas consideradas de un riesgo mayor. Segundo, en exámenes radiológicos, los que se efectúen bajo anestesia para realizar un procedimiento radiológico con un intervencionista y los que requieran del uso de medios de contraste. Tercero, el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Cuarto, procedimientos endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Quinto, en biopsias. Sexto, en procedimientos de una reproducción asistida. Séptimo, en pruebas de VIH. Octavo, todos aquellos en los que se implique un riesgo mayor. Noveno, en el caso de un donante vivo y trasplante de órganos. En este caso, el consentimiento informado será escrito y notariado. Y décimo, en el caso de transfusiones de sangre. Esto también se lo deberá realizar por escrito por parte del potencial receptor o a través de la persona legalmente capaz para ejercer su representación, exceptuándose los casos de emergencia o urgencia. El responsable del consentimiento informado es el profesional sanitario que realizará el procedimiento. Menores de edad y consentimiento informado. En el caso de menores de edad, el consentimiento informado deberá ser suscrito por el padre o la madre o ya sea por su tutor legal. En el caso de padres menores de edad emancipados, el consentimiento podrá ser suscrito por los mismos tanto para las intervenciones clínicas en ellos o en sus hijos. Para una intervención médica en un menor de edad de padres menores de edad no emancipados, uno de los abuelos del menor, bajo cuya patria potestad viva, podrá suscribir el consentimiento informado. Ahora, cuando no exista una representación legal definida por un menor de edad y presente un caso de disputa de la misma, o en casos en los cuales exista una definición contradictoria respecto a una intervención clínica entre los representantes legales de un menor, el profesional de la salud, en base a la valoración clínica, deberá actuar en consideración al interés superior y al beneficio del paciente. Ahora, en los casos de niños o niñas mayores de años y adolescentes, el profesional de la salud deberá de informar de manera verbal respecto al procedimiento médico que se le va a realizar, utilizando términos sencillos, claros y con calidez, y además deberá solicitar el consentimiento informado escrito de los padres o representantes legales, que incluye el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial. Justificación de la importancia del consentimiento informado, objetivo, condiciones del paciente y características de la información.
manejo de información en casos de pacientes con enfermedad en fase terminal, consentimiento informado escrito, quiénes deben de firmar y cuáles son los casos de por representación o por delegación, consentimiento informado en pacientes menores de edad, información a menores de edad, excepciones para el consentimiento informado suscrito, rechazo de un procedimiento, negativa a un consentimiento informado, revocación del consentimiento informado, el modelo de consentimiento informado escrito e instructivo de llenado y la elaboración de contenidos de formularios del consentimiento informado y revisión de los mismos. Elaboración de formularios de consentimiento informado. Cada establecimiento de salud debe elaborar los contenidos de sus propios formularios. Se deberá de registrar solo la información que una persona pueda necesitar para tomar su decisión y estos no son listas de todas las complicaciones posibles. Los formularios de tipo general, sin una información específica, y los que estén excesivamente complejos y técnicos, no son aceptables ni ética ni legalmente. La elaboración de formularios requiere, primero, la definición de los formularios que se van a elaborar de cada establecimiento de salud en función de su cartera de servicios. Segundo, la validación de los formularios por parte de los pacientes. Antes de su implementación se aplicará una encuesta a los pacientes para validar su comprensión. Tercero, la validación de un comité de ética asistencial para la salud. Cuarto, el director médico o la instancia responsable de temas de calidad van a aprobar los contenidos. Y quinto, la difusión de los formularios de consentimiento informados que sean aprobados en cada establecimiento de salud podrá ser publicados en sitios web institucionales con el fin de facilitar el acceso a la información a los pacientes, así también como para promover la estandarización de los formularios en el Sistema Nacional de Salud. El médico investigador le va a explicar al paciente el contenido del consentimiento, donde se van a describir, entre otras cosas, los objetivos, los procedimientos, el cronograma de visitas, el manejo del medicamento, la duración, el número de participantes, los riesgos y beneficios potenciales, los datos de contacto del médico e investigador, del comité de ética intervinientes y de la autoridad regulatoria si corresponde. Muchas veces este es un documento largo y el lenguaje no resulta claro y comprensible. Por eso el paciente debe preguntar todas las dudas al médico investigador para poder tomar una decisión, es decir, ¿va a participar o no? Si desea, puede comunicarse con el comité de ética interviniente para conocer cuáles son sus derechos. Es aconsejable que los participantes lleven el consentimiento informado a su casa para poder debatirlo con sus familiares, con sus amigos, con su médico de cabecera o con cualquier persona de su confianza previo a tomar la decisión. Finalmente, una vez aclaradas todas las dudas, se procede a firmar el consentimiento informado. De esta manera se dará inicio a la participación en el estudio. Generalmente los estudios de investigación presentan modificaciones que deben ser informadas. De esta manera se va a generar un nuevo consentimiento informado a través del cual el participante va a expresar su voluntad de continuar o no en el estudio. Aún habiendo decidido ingresar el participante, tiene total libertad de cambiar de opinión por los motivos que fuere y puede retirarse del estudio en cualquier momento. Sin embargo, por su seguridad es aconsejable que se comunique con el médico investigador para que el mismo le recomiende la mejor forma de seguir. No se requiere contar con un consentimiento informado suscrito en los siguientes casos. Primero, cuando el paciente esté en una situación de emergencia, cuando exista la imposibilidad de informar al paciente o que el paciente no pueda comunicarse o que no se pueda contactar con algún familiar o tutor legal. La actuación del médico quedará fundamentada por escrito en la historia clínica. Segundo, en los casos que representen un peligro para la salud pública, como las posibilidades de pandemia o epidemias, para lo cual el Ministerio de Salud Pública definirá las acciones a seguir. Tercero, cuando se requiera realizar un procedimiento inesperado con el fin de mejorar la salud del paciente o para corregir una situación que ponga en peligro la vida del mismo. Y por último, no se requiere un consentimiento informado suscrito en las intervenciones de riesgo mínimo.